muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy habíamos anunciado el día de ayer que íbamos a estar con el empresario del sector energético César Zamora. Hubo un pequeño cambio de agenda, lo tendremos con él el día de mañana y los invitados de mañana aceptaron cambiar para el día de hoy. El día de hoy vamos a estar platicando con el diputado de la bancada del PLI y del partido MRS, el diputado Enrique Sáenz, y vamos a estar hablando también con el ex embajador Bosco Matamoros, ex miembro de la Resistencia o de la Contra, para oír sus puntos de vista ahora que después de la ratificación, como dice, vamos a usar la palabra que usó el doctor Oscar Castillo el día de ayer, de los funcionarios en los diferentes cargos del Estado, ¿cuál es la opción que tiene la oposición? ¿Cuál es la opción que podrá hacer? ¿Cómo podrán reactivar la credibilidad que puedan tener aquellos que no simpatizan con el Frente Sandinista en los procesos cívicos, en los procesos democráticos? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cómo lo manejarán? Así que vamos a estar hablando de esto y otros temas con nuestros invitados, el doctor Enrique Sáenz y el ex embajador Bosco Matamoros. Dos comentarios rápidos. Tengo entendido, según mi fuente, y ojalá que no me fallen, que el día de hoy el gobierno va a decidir levantar alerta roja. Si no es el día de hoy, a más tardar el día de mañana, para ya calmar las cosas y tratar de volverlo a la normalidad. Y el día de ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Rosendo Mayorga, anunció que hubieron alrededor de un 50% de pérdida en el comercio durante la semana de Semana Santa. Así que vamos a ver cómo va, qué plan buscará el gobierno junto con el sector privado para tratar de incentivar nuevamente la economía en este país. Bueno, parece que las cosas siguen poniéndose tensas entre la Embajada Americana y la Procuraduría de Justicia. Yo dije a principios de la semana de que mis fuentes de la Embajada Americana me habían dicho que el gobierno de los Estados Unidos no había decidido y no había aceptado que la mediación fuera ya como el medio oficial para resolver los últimos casos que quedan pendientes en el tema de los waivers. Pues ahí, hoy en la mañana, antes de entrar al programa, me llamó mi fuente para decirme de que el día de ayer la Procuraduría de Justicia había rechazado la solicitud de un ciudadano norteamericano para que fuera a través de la mediación que se resolviera su caso que tiene de reclamo en el tema de la propiedad. Así que esta vez no fue en los Estados Unidos, sino que esta vez fue la Procuraduría de Justicia que mandó una carta, y además tengo entendido, o sea, vamos a ver, esto pique y se extiende. Voy a tratar de procurar hablar con Hernán Estrada, la vez pasada me aclaró varias cosas, pero parece que las relaciones siguen tensas entre el tema de los waivers y el tema de la propiedad este año, tal como me dijo mi fuente, están vivitos y coleando. Vamos a seguir con la oración, que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por una extraordinaria mujer que está luchando contra el cáncer en estos momentos y que desde su medio ha ayudado siempre a las luchas justas en este país, pero que no puedo decir su nombre. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirías una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti.
Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el ex embajador y ex miembro de la Contra, Bosco Matamoros, y el diputado Enrique Sáenz. Ya volvemos. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Todo comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF, simplifícate. Aquí anda Raimundo, Francisco y todo el mundo en la playa están gozando, matizando con el fútbol. A Jessica le pasa a Ricardo el balón, Orlando cabecella y la lucha y mete el gol. Gol, calienta el sol. La raza se alborota de fútbol y pasión. Gol, calienta el sol. La playa está de fiesta, se llena de fútbol. Gol, calienta el sol. La arena en nuestra cancha, el balón un corazón. Gol, calienta el sol. Nicaragua futboleando en el verano. Somos los fanáticos oficiales del fútbol y para que vivas todo lo que pasa en Brasil, regalaremos cada semana 11 smartphones con internet gratis por un año, más un kit futbolero. Participa, envía gol al 2014. Movistar, compartida, la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNED, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNED, Universidad Humanista. Invercasa Puesto de Bolsa presenta Fondos de Inversión Inmobiliarios. Un producto con increíbles rendimientos en dólares de entre un 6 y 8%. Los fondos de inversión inmobiliarios te dan la oportunidad de invertir en bienes inmuebles, cuya renta mensual generada en su 100% es dividida entre sus inversionistas. Abre hoy tu cuenta en Invercasa Puesto de Bolsa y obtén mejores rendimientos. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Barato, barato, barato. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más.
Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el ex embajador Bosco Matamoros, y miembro de la Contra, y nuestro invitado, ya diputado casi permanente del programa, el diputado, expresidente del MRS, miembro del MRS y miembro de la bancada del PLI, diputado Enrique Sáenz. Caballeros, bienvenido al programa, gracias por a última hora el ajuste, por haber aceptado la invitación. Semana Santa, hombre, te costó, estabas aquí, ¿cómo tuvo Semana Santa ahora que se está hablando de las pérdidas? Ya se están dando números de cifras. Supuestamente el gobierno el día de hoy, tengo entendido el día de hoy o mañana más tardar, levanta la alerta roja, ¿verdad? Ayer el sector privado estaba solicitando, creo que le mandó una carta también a doña Rosario Murillo solicitando que el país, y lo creo que declaró, hizo declaración el presidente del COSEP diciendo necesita el país volver a la normalidad. Comentario, Bosco, ¿estaba en Washington o estaba aquí en Nicaragua? No, yo regresé el Jueves Santo aquí en Nicaragua. Ah, pues ya, después de los temblores. Así es, yo creo que es una medida de prudencia que tuve, por un lado. Por otro lado, yo puedo decir que sí me llamó la atención que en las varias líneas aéreas que considero la opción para viajar a Nicaragua estaban llenas completamente. Entonces, había una saturación de viajantes hacia Nicaragua, lo que también creo que es interesante. Lo que sí creo yo que me llamó la atención que como han habido tantos terremotos, uno en México, hubieron otros eventos sísmicos en otros países, el de Nicaragua fue uno más de los tantos que se han dado alrededor del mundo. No sé si eso también puede ser una metáfora sobre los eventos en el orden político que se están dando alrededor del mundo. Ojalá que esos sismas no nos afecten a nosotros también, ¿verdad? Eso sí puedo verlo desde esta perspectiva. Diputado, sí, ha estado activo. Pero... Así es, y además, a propósito de lo que decías y de las declaraciones ayer del presidente de la Cámara de Comercio, de que apuradamente se había llegado al 50% de las expectativas que tenía, efectivamente este ambiente de zozobra que se estableció tuvo un impacto económico, sobre todo en el sector del turismo, que son microempresas, pequeñas empresas, incluso gente del sector informal. Yo quisiera aprovechar tu programa para hacer una propuesta, ¿verdad? Para que se analice, para que se considere, y es que la próxima semana, con esto del 1 de mayo, en jueves, el viernes 2 de mayo, después queda un fin de semana largo, ¿verdad? Y entonces, ya que se está restableciendo la normalidad, pues la gente seguramente va a necesitar reponer el relax que no tuvo. Entonces, que el gobierno suspenda la aplicación del 15% del IVA en todo lo que tenga que ver con transacciones de bienes y de servicios relacionados con el turismo. Porque no solo beneficia al sector turismo, sino que esto beneficia a la artesanía, a los que producen también arroz, frijoles, etcétera, etcétera. Entonces, una propuesta concreta. Durante esos 4 días, entre el 1 y el domingo, ¿verdad?, que el gobierno analice la posibilidad de suspender la aplicación del 15% del IVA a todas las transacciones que tienen que ver con turismo. ¿Qué implica eso? Subieron el combustible. ¿Qué implica esto? Que la gente, los realitos que gastó en esta zozobra, porque hubo que gastar en otras cosas que no tenía prevista, pues ahora los puede dedicar a tranquilizarse. Y quienes venden servicios y bienes, pues en lugar de este 15% que iría al Estado, lo venderían ellos. ¿Que esto castiga los ingresos del Estado? Sí, pero al final, si esto contribuye, el Estado es para favorecer el dinamismo económico y no para captar impuestos. Solamente creo que sería pues una idea que deberían considerar, y es una propuesta que beneficiaría a todos. Así que ahí tenés la primera. La última encuesta es viernes. Dice que el principal problema de los nicaragüenses ahorita es el alto costo de la vida. Ya logró primera vez en mucho tiempo que no es el desempleo la principal preocupación. Pasó a tercer lugar
el alto costo, el desempleo. El 70 y pico % de los nicaragüenses dicen que o es el alto costo de la vida, o es el desempleo, o es la pobreza que hay en este país. Esa es la realidad. Yo decía ayer, ya que tocaste el tema, porque más que inclusive, más que buena idea, pues lo que acabas de decir, ayer yo hacía un llamado, y aprovecho para hacerlo nuevamente, ¿a dónde jodido está Navá? Ahorita los frijoles están a 20 córdobas la libra. Entonces, ¿a dónde está Navá cuando no debería haber? Porque no hay escasez de frijoles. Lo que hay es un grupo pequeño de especuladores que contienen cerrado el frijol y lo van sacando poco a poco. El Navá fue hecho precisamente para proteger al consumidor y proteger al productor. En estos casos, para que soltara el frijol. Pues me decía, la mayoría de los nicaragüenses ya ni gallo pinto pueden comer. O le ponen frijol o le ponen arroz. Pero las dos cosas no van. O sea, te digo esto porque existe que la gente ahorró, se guardó los reales y que ahí los tiene, que ahora lo van a ir a gastar el próximo fin de semana. Eso es mentira. Si aquí la gente no tiene para guardar, lo que pasa, como vos decís, lo gastó en otra cosa, pero no lo... Hombre, yo decía en mi comentario, y le hago esta pregunta, porque la pregunta, ahora que ya pasó esto de los terremotos y que Managua se iba a hundir y todo lo demás, ahora vuelve en cierto círculo, y no, y la mayoría de la gente, porque ayer en la gasolinera me preguntaron, uno de la gasolinera me dijo, bueno, Jaime, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Va? Entonces, ¿para dónde hemos estado siempre? ¿Y para dónde vamos? Pues? Yo decía, y te hago la pregunta porque vos fuiste de la contra, Enrique fue del Frente Sandinista, que el presidente Ortega, desde mi punto de vista, cometió tal vez el error, uno de los errores más políticos más grandes, al hacer el show que hizo con la ratificación de los funcionarios antes de Semana Santa, y sobre todo en el Consejo Supremo Electoral, cuando dejó prácticamente a los mismos, agregó a que la oposición pusiera un suplente, ¿verdad? Y de ahí fue puro Frente Sandinista, y la gran mayoría las mismas, incluyendo liberales. Decía yo que yo siento que esto es exactamente el mismo error que cometió Somoza y Agüero cuando firmaron el Cupiacupi, cuando muchos de la oposición, que en ese tal entonces era somocista o era conservador, o era liberal o era conservador, y muchos conservadores, cuando sucedió el Cupiacupi, perdieron la esperanza que a través de la vía cívica se resolvieran las cosas en este país, y fue cuando el Frente Sandinista empezó a fortalecerse de toda la juventud conservadora y todo lo demás. Irak, ahora que el gobierno está mandando a decirle a los que no son simpatizantes del Frente Sandinista, es el mismo Consejo Supremo Electoral que va a llevar las elecciones en el 2016. Si te gusta participar y si no también, me da lo mismo. Pero esos son los que han contado los votos a su manera, los que los van a volver a contar. ¿Qué camino tiene la oposición? Vos que fuiste contra en este país. Primero, no sé si tu pregunta está insinuando que el país debe seguir como forma de protesta política la línea que en su momento siguió la contra, es decir, que no había más, quiero aclarar eso, que no había más espacio político. Claro, para que... Por eso, entonces, pero yo creo que, para mí, yo creo que debemos de hacer una reflexión de carácter más general. ¿A dónde está Nicaragua? Yo diría que nosotros somos un autoritarismo imperfecto en busca de una democracia imperfecta. ¿Y por qué digo imperfecto el autoritarismo? Porque hay algunos síntomas ambiguos, híbridos, dentro de este mismo sistema, que es muy difícil predecir hacia dónde va a desembocar el mismo régimen, por una parte. Por otra parte, yo digo que es en busca de una democracia imperfecta, porque un país con unos niveles de ingresos tan bajos, con unos niveles de analfabetismo tan altos, con una desintegración de lo que es la sociedad política y civil, es muy difícil que pueda ejercer una oposición efectiva. Yo, cuando tú hablas de oposición en Nicaragua, yo me pongo un gran interrogante, francamente, porque yo no miro que las organizaciones políticas
que participan en la vida política de este país realmente llenen a cabalidad esas funciones. Por ese motivo, tú ves aquí que de vez en cuando vemos estas expresiones de lo que se llama la sociedad civil, que sustituyen a los actores políticos. Tú ves que en este momento en Nicaragua se va a dar un diálogo entre la Iglesia y el Estado. Es decir, ese enorme vacío, esa falta de credibilidad, esa falta de legitimidad que tienen las organizaciones políticas, viene a ser compensada por estas otras organizaciones que en muchos países, en la casuística, en los estudios que se han hecho, lo llena también los medios de comunicación. Entonces, comencemos a pensar que primero estamos en una crisis estructural como sociedad, estamos en una crisis estructural como instituciones, de nuestras instituciones políticas. ¿Qué miro yo si vamos a seguir, digamos, en este proceso? Me parece que es muy difícil que en las actuales condiciones, en el 2016, vaya a haber un resultado en donde todos estemos de acuerdo con los actores y los instrumentos que van a participar y a fiscalizar esos resultados. Si yo fuera la oposición, comenzaría primero asegurando, buscando los medios para que en Nicaragua, en ese proceso electoral, haya una observación internacional y nacional efectiva, para que haya un contrapeso, digamos, a esos órganos que hay dentro del Estado. Predecir que va a haber un cambio en el Consejo Electoral y en otro órgano del Estado. No hay, por eso sería salvo que hubiera una reconversión integral de lo que es este sistema político. Pero si yo soy, pero quiero agregar otro factor. En los organismos multilaterales de los cuales nosotros somos dependientes, quienes dominan estos organismos multilaterales en cuanto a aportaciones y al peso de sus votos, son dos grandes actores: la Unión Europea y los Estados Unidos. Estos países, para otorgarte préstamos, para otorgarte ayuda para la cooperación, todo esto, tienen ciertas normas de carácter internacional que en una forma u otra, si tú quieres imperfecta, exigen que se llenen esas normas. Y nosotros no debemos de perder de vista el enorme peso que en un determinado momento pueden tener también los factores internacionales. Antes de entrar con Enrique, dos preguntas alrededor de ese tema. Y voy a comenzar por la última, comentario que voy a decir. Los organismos multilaterales. El Frente Sandinista hábilmente aprendió la lección de los 80 y en vez de buscar cómo destruir al sector privado, ha hecho una alianza estratégica con el sector privado. Te voy a dejar hacer negocios, vamos a consensuar la política económica, vamos a tratar de que económicamente el país salga para adelante, pero no te me metas en lo político. Entonces, cuando hay alguna posibilidad de que estos dos bloques que dominan los organismos multilaterales, vos ves una misión del sector privado que sale como loco para los Estados Unidos a Washington, o se reúne con la Unión Europea y le dice, mira, es cierto que las instituciones no hay Estado de Derecho, que las instituciones están blandengues y todo lo demás, pero no castigues al país económicamente, porque ahí castigas al pueblo. Entonces, ponerle cualquier sanción que querrás a Nicaragua, menos que sean sanciones económicas. Entonces los organismos multilaterales se hacen la vista gorda. Pues porque el Fondo Monetario te exige que haya transparencia, fortalecimiento institucional y todo lo demás, y desde hace rato eso no hay. Y lo segundo, en el primer comentario, cuando hiciste vos, si yo soy Daniel Ortega, ¿por qué no veo a nadie en las calles? Veo una oposición que según las encuestas, para lo que valgan las encuestas, cada día está más debilitada y desgastada, como vimos decir. Y digan lo que digan, a la hora que yo convoco a elecciones, ahí están en primera fila, todito, desde el PRI hasta el MUR. Ahí están en orden alfabético, inscribiéndose en el primer día disponible. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? Después salen gritando fraude y todo lo demás, y que es una barbaridad, pero ahí están. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? ¿O estoy equivocado? Primero, en los organismos multilaterales
responden a dos criterios. Número uno, las normativas de cada uno de estos organismos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. Pero también recordémonos que quienes integran estos organismos son países, los gobiernos, y esos gobiernos tienen una capacidad de influenciar, de determinar las acciones que sobre determinados casos toman estos organismos. Debemos de recordar que si bien es cierto que han respondido positivamente a la gestión económica desde el punto de vista macroeconómico que se ha llevado en el país, también nosotros no podemos asumir que esto es un proceso sin solución de continuidad. ¿Por qué? Porque en un determinado momento te pueden aprobar ciertos préstamos o financiamientos, pero que también pueden aplicarte medidas técnicas que vuelven más riguroso el examen, el proceso de aprobación de estos financiamientos. Recordémonos que eso lo dijo Hillary Clinton en un determinado momento, número uno. Número dos, yo creo personalmente, entonces dice el presidente Ortega, yo creo que el doctor en política más laureado aquí en Nicaragua, indiscutible, y es un hombre que yo creo que sabe medir los tiempos políticos, a pesar de la incapacidad de la oposición política en Nicaragua, que se está volviendo casi como una propuesta metafísica. Yo creo que por la misma salud del régimen, el régimen por su propia sobrevivencia a largo plazo va a tener que hacer ciertos ajustes. Pero por eso que decía que en la elección de funcionarios iba a ser benevolente. Ahí no hubo ninguna benevolencia. Enrique. Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo en la conclusión de Bosco, pero curiosamente estoy parcialmente de acuerdo en la conclusión, pero estoy en total desacuerdo con la premisa, ¿verdad? A mí me parece que no estamos en un autoritarismo imperfecto en busca de una democracia imperfecta. ¿Qué es lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos años? Primero, el despojo del voto, que ha sido una institución que ha costado sangre, y el voto casi marca la diferencia entre la guerra y la paz. Se ha producido una concentración del poder en la totalidad de los espacios públicos, ya no solo en los poderes del Estado, hasta en la última alcaldía hay control total del orteguismo. Se ha violentado el Estado de Derecho. Aquí la impunidad y las leyes son un chicle que se estira o se encoge al arbitrio de la voluntad del monarca. Aquí se ha vuelto al concepto colonial del Estado patrimonial. El Estado es mío, ¿verdad? Y de mi familia, y de mis amigos, ¿verdad? Para contratar, para servirme de él, para enriquecerme, etcétera. Y aquí, finalmente, estamos viviendo el intento, no sé si ya consumado, de controlar y subordinar a la voluntad del monarca al ejército y a la policía. Lo mismo que hizo Somoza, con dos diferencias, ¿verdad? Que Somoza tenía menos poder porque hacía algunas concesiones institucionales a los conservadores en la Corte Suprema de Justicia, hasta juicios perdió Somoza, ¿verdad? Entonces, realmente a lo que estamos es al perfeccionamiento de un régimen dictatorial. Entonces, en esa parte no estoy de acuerdo. Lo que sí me parece es que si queremos la convivencia pacífica, nosotros tenemos que seguir apostando al voto, a recuperar el derecho al voto. Y en este sentido, con la pregunta que vos hacías, bueno, ¿y ahora qué? A mí me parece que quienes, y yo no identifico la oposición solamente con organizaciones políticas, sino que con la ciudadanía en general, que tiene una convicción democrática y que quiere vivir en paz. A mí me parece que tenemos la oportunidad de juntarnos alrededor de una bandera, elecciones libres en el 2016, y establecer cuáles son los elementos centrales de esas elecciones
libres. Me parece que eso conviene a todos, es una bandera que une, pero además es una bandera fundamental para asegurarnos la paz. Y esto, como no estamos en periodo electoral y puede parecer un poco extemporáneo, tenemos que construir, y allí también estoy parcialmente de acuerdo, confianza en la gente, y vos no podés construir confianza en la gente si está de espaldas a sus problemas económicos, a sus problemas sociales, a sus problemas del diario vivir. Entonces, quienes estamos en política, no solo no debemos darle espalda, sino que poner la espalda junto con la gente para con ellos trabajar por la reivindicación de sus derechos e ir generando condiciones para ponernos de acuerdo en una plataforma que tenga como bandera elecciones libres, libre y transparente. ¿Cómo recuperar la confianza? Ustedes, el MRS, los dos diputados, fueron los únicos diputados de la oposición que decían que esto de la elección de los funcionarios iba a ser una farsa. Y se levantaron y no participaron y dieron tu punto de vista. El PRI creyó. A última hora el PRI decide levantarse, pero sale electo un miembro de la Junta Directiva del PRI, de la Junta Directiva Nacional del PRI. El PRI, la dirigencia del PRI dice, nosotros no sabíamos nada, pero ayer este dirigente, Virgilio Gurdián, sale diciendo, espera un momentito, yo no he negociado nada con el Frente, a mí mi partido nunca me dijo que no asistiera, y yo asistí de acuerdo a lo que habíamos quedado. Entonces, ya viene todo el mundo a decir, aquí hubo amarre debajo de la mesa, Eduardo Montalegre se amarró con el Frente y puso a la gente que él quiso en la Corte Suprema de Justicia. ¿Ah? ¿Cómo vas a recuperar una credibilidad cuando de repente aparecen contradicciones tan fuertes que Eduardo dice una cosa y Virgilio Gurdián sale diciendo otra cosa? Diciendo, a mí nadie me dijo nada, yo no he negociado con el Frente, eso fue institucional. Barajámela. Perdón, Bosco, porque me está... sí, mira, no, por favor. Yo creo, y a propósito de esto de las elecciones, Bosco tal vez, perdón, ¿verdad?, pero puede tener más memoria de lo que ocurrió en 1963, ¿verdad?, que Agüero levantó la bandera de elecciones libres, puso unos puntos, después decidieron no ir, y después el somocismo encontró a uno de su círculo, lo cooptó para que fuera candidato, le inventó un partido conservador y fue a las elecciones. Con esto lo que te quiero decir que estas, llamémosle así, deserciones, no es que estoy evadiendo la pregunta, han sido constantes a lo largo de la historia, pero sin meterme aquí a defender a nadie, lo que yo sí sé, y todos los que estábamos aquí sabemos, es que el PLI tomó una decisión pública, ¿verdad? Una vez que, pues, no sé por cuáles razones, pero ellos decidieron no participar en ese proceso, eso no lo hicieron a escondidas, lo hicieron públicamente. Entonces, la persona que vos me decís, Gurdián, no puede alegar que no sabía, porque eso fue incluso un comunicado, salieron y hubo declaraciones, etcétera. ¿Usted está mintiendo? No, ¿Alguien está mintiendo? No, lo que estoy diciendo es que esa fue una posición pública. Por eso, pero déjame hacerte esta pregunta, ¿alguien está mintiendo? ¿O mintió Eduardo o me está mintiendo Virgilio Gurdián? Sí, desde tu punto de vista, ¿quién le cree? Mira, si alguien dice que no sabía, ¿verdad?, o está muy mal informado, y para ser dirigente de un partido político, pues realmente deja mucho que desear, o dejaba mucho que desear, al final la gente busca pretextos, y yo creo que en este caso decir que se ignoraba cuál era la posición del PLI es mentira. Es mentira porque fue pública. Yo quiero cambio. Cuando regresemos,
¿Cómo puede? Estamos a 2 años de las elecciones nacionales. En esta Semana Santa, con todos los temblores, la política fue lo que menos se platicó. Pero lo que se platicaba, el comentario general es de los que no simpatizan con el Frente Sandinista, y aclaro este punto, hombre, ¿y para qué voy a ir a votar? ¿Cómo van a convencer la oposición a la gente de que vaya a votar? O sea, la mesa está servida para que Daniel Ortega gane sin necesidad de hacer fraude. Si antes la tenía más o menos cómoda, ahora la tiene regalada prácticamente. ¿Qué podrían hacer, Bosco? ¿Qué piensan hacer en la oposición? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado Bosco Matamoros y Enrique Sáenz. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítanos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta. Búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Cuando visite Jinotega, la ciudad de las brumas, hospédese en un ambiente cómodo, placentero y seguro. Hospédese en la estancia de Don Francisco, convenientemente ubicados en el centro de Jinotega, con habitaciones con caja de seguridad, Wi-Fi, cable TV, bar, baño privado con agua caliente y desayuno incluido. Si desea conocer los alrededores, le ayudamos a organizar su excursión. Siéntase como en casa. Estancia de Don Francisco. Reservaciones al 2782-2309 o visite nuestra página en internet estanciadedonfrancisco.com. Tus nuevas oficinas están listas en Invercasa Torre 3. Grupo Invercasa, un grupo que construye. AEI Nicaragua. Producimos energía en nuestro puerto del Pacífico, muy cerca de la capital y a orillas del lago Cocibolca. Empresa de clase mundial, con más de 12 años de entregar energía de calidad para Nicaragua. Con la empresa energética Corinto, Tipitapa Power Company y el proyecto eólico Amayo 1 y 2, como una empresa de clase mundial y operada 100% por profesionales nicaragüenses. Esta es la energía que mueve al país. AEI Nicaragua, energía para el desarrollo. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestro invitado Bosco Matamoros y el diputado Enrique Sáenz. Hombre, ¿de aquí para dónde vamos? Pues, Bosco, ¿qué puedes hacer? Bosco, la experiencia que tuviste en la primera lucha contra la dictadura de Ortega, ¿verdad? Que no sea armada, una solución que no sea armada, que no sea conflicto armado en este país. ¿Cómo se puede dar?
decía mucho que que hay que demostrarle fuerza al presidente Ortega, pero desgraciadamente ni las organizaciones de la sociedad civil que no simpatizan con el gobierno ni con la manera como está actuando, ni los partidos políticos de la oposición han demostrado la capacidad de poder hacer bulla en las calles. No hay. Vos unís a todo el mundo que haga una manifestación ahorita en la calle y no la logran hacer, una manifestación que golpee la mesa, pues, como la última que se dio hace como 3 años, 4 años, donde se puso casi 100,000 personas en la calle. Esa ya no la da. Jaime, primero me quiero regresar un poco en la historia de Nicaragua. Y desde el siglo XIX, aquí siempre han habido, de una forma u otra, esos arreglos que podíamos llamarle una tendencia casi genética, que es exquisita de los nicaragüenses, de buscar el acomodo. Y en ese sentido yo voy a definir a Nicaragua como una sociedad clientelar, de vocación clientelar, mucho más marcada en este país por los niveles de pobreza. Pero si tú vas desde Zelaya hasta ahora, y antes inclusive, vos ves ese fenómeno que se repite en Nicaragua. Segundo, aquí vemos que los regímenes... Una sociedad, no diría un pueblo. Una sociedad. No hubieran habido las luchas y las guerras que hemos tenido. Por eso, pero después de esto, este tipo de arreglo lleva a lo que yo llamo los ciclos históricos que se repiten en Nicaragua, que llevamos a la exaltación de aquel esté en el poder, después la crítica aguda y después la explosión. Y esto yo lo tomé de la teoría de Schlesinger en los Estados Unidos, pero es mucho más compleja, ¿verdad?, de lo que yo estoy tratando de esquematizar. El ciclo nuestro toma 15 a 20 años, y vos sabés que en la historia no podemos decir este es un modelo matemático riguroso, pero sí debemos de llevarlo en cuenta como fondo de cómo nos movemos como sociedad y como país. Tercero, yo creo que también aquí hay algo bien importante. Tú has hablado de organizaciones, exactamente. Pero aquí yo, más que organizaciones, lo que miro es que nosotros buscamos caciques, líderes, caudillos, pero no queremos una organización. ¿Cuál es la función de la organización? Que optimice la capacidad de incidir en la sociedad y minimice los defectos del supuesto líder en un determinado momento. Pero nosotros aquí siempre queremos comenzar con el líder para después crear una organización alrededor de él, es decir, queremos un Estado casi pontifical, el pontífice, ¿verdad?, para tener una iglesia, en vez de tener una iglesia para escoger un pontífice. Aquí buscamos el santo y después hacemos la procesión. Sí, exacto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Mira, primero, las encuestas aquí en Nicaragua, como las estadísticas en los países en desarrollo, pues que nosotros somos parte de ese mundo, yo les pongo siempre un signo interrogante. Hay unas variables que pueden valer de 5, 10 hasta 15, no sabemos, son algo misterioso como la política nicaragüense. Número 2, yo francamente, cuando oigo hablar de la oposición y esta discusión que tenía aquí con Enrique, me parece que es algo mágico. Esta es una sociedad como los juegos de espejo, no sabes dónde está la verdad y dónde comienza la mentira, dónde comienza el engaño y dónde comienza la franqueza. Es decir, es muy difícil predecir esta sociedad. Pero no solo en Nicaragua. No, pero aquí eso lo ve la política de los Estados Unidos. Sí, también, pero es que pero aquí nosotros, tenés toda la razón, ese fenómeno es mucho más marcado y la incidencia del engaño es mayor. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes hacer eso, pero cuando la institución entra a operar, el proceso entra a operar, seas quien seas, esté donde esté, el proceso entra en juego, las instituciones, las normas, es decir, y eso es muy importante. Aquí hemos visto casualmente que entre más fuerte es el poder del Estado, ¿por qué? Porque absorbe todas esas instituciones, no hay ese cojín, y eso lo quiero usar también en sentido económico y social. El problema que tú ves aquí, por ejemplo, tú dijiste algo bien fascinante, creo yo. En el siglo XIX, el porfiriato se caracterizaba, ¿por qué? La unión entre el Estado y el empresariado en México, y la cooptación de algunos sectores sociales. Pero eso no hacía la mayoría del país. ¿Por qué? Porque el sector privado también es un actor político. Como individuo, tú eres un actor político, tenés responsabilidades políticas. Y no necesariamente lo que es bueno para General Motors, como se dijo en los años 50 en los Estados Unidos, es bueno para el país.
así como no necesariamente lo que es bueno para el sector privado es bueno para el país. Tenemos que comenzar a pensar en una forma mucho más relativa en ese sentido. Ahora, para el 2016, yo creo en este momento que la oposición nicaragüense debe comenzar. Si tú le preguntas a un político aquí en Nicaragua, ¿cuánto hoyo hay en cualquier calle de aquí? No te saben dar una respuesta. Y eso afecta el costo de tu vida. ¿Por qué? Porque tenés que aumentar el costo de mantenimiento de tu carro. ¿Cómo es posible que en un país con un ingreso tan bajo como Nicaragua hayan aprobado unas multas tan absurdas? ¿Entendés? Que está afectando el turismo también, porque el turista, hay una cosa que yo estuve hablando con un policía y me dice, por favor, me dice, dígalo usted, aquí es el único país donde te ponen una multa y te quitan la licencia. No podés hacer eso, ¿me comprendes? Tenemos que pensar un poco más en la realidad, en lo cotidiano, para ir construyendo una pirámide de opciones, de propuestas, que vaya hacia lo más grande para que lleguemos al 2016. ¿Cómo miro yo el 2016? Probablemente bajo estas condiciones va a ser difícil ganar las elecciones, pero pensemos que debemos de tener una oposición fuerte que altere las relaciones de poder dentro de los órganos del Estado para que nos permita reformar ese sistema político. Enrique, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a vos, en el sentido, si yo soy Daniel Ortega, pareciera que están viviendo bajo las últimas recomendaciones del comandante Tomás Borges. Nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, digan lo que digan, cueste lo que cueste, hablen lo que hablen, pero el poder no lo soltamos. Pareciera que bajo esos lineamientos el presidente Ortega está manejando el país, pues, en lo económico, todo lo demás, pero en lo que es cuestiones, yo tengo el control total de todas las instituciones ahorita. Y constó un Consejo Supremo Electoral que lo ratifico, usando la palabra del doctor Oscar Castillo el día de ayer, a sabiendas de que en el 2016, cuando se empiece el periodo de inscripción de partidos y candidatos, ahí va a estar el PLI, ahí va a estar el PLC, ahí va a estar el MRS no tiene personería jurídica, ahí va a estar el Partido de los Muertos, el Partido Conservador, ahí van a estar todos. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo o preocupación tengo para cambiar un consejo? Porque a pesar de todo, ahí van a estar ustedes. Sí, mira, yo creo que esto es un proceso, ¿verdad? Y vos mencionabas, y Bosco también, el tema de la confianza de la gente y el tema de la movilización de la gente. Una de las cuestiones que ha manejado con habilidad el régimen ha sido la comunicación. Primero, apoderándose de todos los medios, o de casi todos, y segundo, desarrollando una campaña sistemática sumamente coherente. Y nosotros, no solo se trata de organización, que es esencial, sino que también de capacidad de comunicación y de utilizar canales alternativos para llevar a la gente información. Por ejemplo, vos hablabas del costo de la vida, ¿verdad? Pero nadie va a ver las cifras del Banco Central para darse cuenta que las cifras oficiales revelan que en los últimos 3-4 años los técnicos y profesionales han visto deteriorados sus ingresos en el 15%. Si ganabas 10.000 córdobas, es como que te quitaron 1.500 córdobas. ¿Ya? En el 15% técnicos y profesionales. Y los técnicos y profesionales que tienen cargos directivos en el 20%. 2 de cada 10 pesos. ¿Eso quién lo sabe? ¿Eso lo dice el régimen o lo dicen los otros voceros que aplauden las cifras del régimen? No, yo lo siento individualmente. Y si me lo preguntan en la encuesta, respondo. No lo dice tampoco el COSEP, ni lo dice, ¿cómo se llama? CONAPRO. Bueno, CONAPRO es la de los a lo que estoy profesionales. diciendo de que esa es parte de lo nuestro, ¿verdad? Entonces, decirle a los profesionales, a los sectores medios, que no solo es individualmente, sino que todo ese sector ha sido castigado. Y en estos últimos años se han deteriorado sus salarios como sector en el 15%, entre el 15 y el 20%. Por eso es que lo sienten en sus... Y ese es un problema del gobierno. Entonces, el tema de la... Pero eso ha sido afectado por errores del gobierno.
o porque la economía mundial y la economía nacional así lo ha dictaminado? Por la política, las políticas económicas del gobierno conducen a estos resultados. ¿Cómo cuál? Ya, por ejemplo, el tema de si vos tenés una economía con la proporción de dolarización que hay aquí, ¿verdad? Okay. Y tenés los salarios en Córdoba que no se mueven a ese nivel, ahí tenés un mecanismo de empobrecimiento, para decirte uno inmediato. Si vos tenés un oligopolio que controla el precio del dinero, que son las tasas de interés, y vos contratás ahorita un crédito a esta tasa, y no por evolución internacional, sino que por concertación de intereses te elevan la tasa de interés, y ahora la casa la tenés que pagar en más, o ahora el crédito tenés que pagar más, pues eso deteriora tu salario. Para decirte, te puedo decir 7 u 8, ¿verdad? Entonces, ese es, la gente tiene que saberlo. Nosotros tenemos que utilizar todos los canales posibles para decirle: si vos permitís que se reelija, esta situación tuya va a continuar deteriorándose. Y para que no se reelija, tenés que moverte, para que haya condiciones. Y por eso vuelvo a la bandera de elecciones libres en el 2016, y que vos tengas la oportunidad de cambiar esto. Porque, como te decía, han tenido éxito. Aquí sí, ya escuché, ¿verdad?, una mención que mientras el COSEP y dirigentes del COSEP pregonan, y me parece que tiene razones a propósito de los actores políticos, de que han contribuido, han sido decisivos a más de 40 leyes para fomentar la estabilidad, el ambiente inversionista. Vos te das cuenta de que en el 2007 se invirtieron 32.000 millones de córdobas, y en el 2013 24.000 millones de córdobas a precios contantes. Es decir, la inversión privada se redujo en más del 20% en términos constantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, y estamos hablando de la inversión privada en su conjunto, ¿verdad? En el 2007, 32.000. En el 2013, 20.000. 24.000, sí. 8.000 millones menos. 8.000 millones menos, si lo dividís entre 32 te da 25. Ponele más del 20%. Y no es que en el 2007 hubo un boom y después una caída. No, vos has visto unos altibajos y una tendencia a la reducción. ¿Por qué? Ya. Entonces, ese tipo de cosas, mientras te hablan de grandes realizaciones, etcétera, o podés ver el tema del sector informal, ¿ya? ¿Por qué 8 de cada 10 nicaragüenses se encuentran en el sector informal, sin salario mínimo, sin descanso pre y postnatal, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin seguridad social? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, todas estas cosas, el que sale con su canasto a vender piensa que solo es él, ¿verdad? Pero hay toda una matriz de políticas económicas que, salvo en espacios como el tuyo, hay oportunidad de discutirlo, para que la gente vaya sensibilizando, tomando en cuenta que esa campaña es una campaña mentirosa, y que ese impacto que tiene en sus bolsillos es compartido con los otros. Y si dan los pasos 2, 3, 4, 5, nosotros tenemos que regar a que nos rajen la cabeza, por lo menos, ¿verdad? Y esa es la forma de conseguir la confianza y luchar. Porque no está asegurado, efectivamente. Lo que está asegurado es que si no luchas, no vas a tener elecciones competitivas en el 2016. Y vas a tener para rato. Aquí hay dos factores. Déjame hacerte una pregunta. La oposición dice que aquí se vive una dictadura institucional en Nicaragua. Vos que andás viajando, das charlas en diferentes universidades. Si un estudiante te pregunta: nosotros hemos oído al liderazgo de la oposición decir que en Nicaragua hay una dictadura y que el presidente Ortega está estableciendo una dictadura o ya tiene una dictadura montada, ¿qué le contestaríamos? ¿Eso es verdad o mentira? Mira, Jaime, yo no miro la vida en términos
de verdad o mentira. No, con la diplomacia. No. No me acercas como... contestaron, ya me estás contestando como embajador. ¿Hay o no hay una dictadura desde tu punto de vista en Nicaragua? Desde mi punto de vista, en Nicaragua hay un régimen que está caracterizado por un autoritarismo imperfecto, y me permito decirlo en esos términos. ¿Por qué motivo? Porque vos ves aquí que también, a pesar, y estoy de acuerdo que hay poder ejecutivo dominante, hay aún espacios políticos donde otros actores económicos, sociales y políticos participen. Que tú puedes llamar a esa participación colusión, cooptación, en la forma que tú quieras, ese es otro punto y aparte. Yo creo que el problema nuestro en Nicaragua es que queremos crear una democracia perfecta bajo una sociedad totalmente que no tiene esas condiciones, pero al mismo tiempo, indiscutiblemente, los cambios, las reformas se dan dentro del proceso de utopía, es decir, lo que el hombre quiere alcanzar en un determinado momento. El problema que yo miro en esta sociedad es que, y me hago la pregunta, ¿tenemos o no los instrumentos para realizar eso y en qué plazo? Yo estoy de acuerdo que el objetivo nuestro es que las elecciones en el 2006 sean y reflejen la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses, y para eso el principio para mí fundamental como punto de partida es la observación nacional e internacional, primero. Segundo, para alcanzar ese objetivo, que hayan elecciones efectivas, la oposición, en vez de decir aquí hay una dictadura, organícese la oposición nicaragüense, presentemos una propuesta, una alternativa real, basada en lo que queremos ofrecerle hoy, mañana y pasado mañana, es decir, a corto, mediano y largo plazo al nicaragüense. Y lo que yo he visto es que la oposición y la clase política nicaragüense es una gerontocracia como había en la Unión Soviética, primero. Segundo, hace unas propuestas que no le tocan la vida al nicaragüense todos los días. Imagínate que yo estaba escuchando a Enrique y a ti. ¿Cuáles son los dos factores que van a cambiar fundamentalmente el cambio cualitativo en Nicaragua? En los países donde el ingreso supera los $3,000 no hay regresión hacia el autoritarismo. En Nicaragua estamos muy por debajo de eso. Hay un estudio de Stanford magnífico en ese sentido. Aquí se aumentan los salarios arbitrariamente porque dicen queremos. No, aumentemos la productividad para poder crear condiciones de que haya ahorro interno y mejorar la economía de este país. Aumentemos el nivel educativo, un programa concreto. No creemos universidades que son pantomimas de la educación, donde efectivamente respondan a las necesidades de esta economía. ¿Qué necesita Nicaragua? Escuelas técnico-vocacionales. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ni el COSET, ni los organismos de la sociedad civil, ni nadie, ni el gobierno ha presentado una propuesta orgánica en ese sentido. Entonces, cuando planteemos una propuesta orgánica que refleje una respuesta a las necesidades del país, yo creo que en ese sentido vamos a comenzar a movernos, a mejorarnos como sociedad, porque el problema que tenemos, Jaime, es que no vivimos en un mundo aislado. Estamos compitiendo con las condiciones que nos ofrecen los costarricenses, con la de los hondureños y los guatemaltecos. Y recordemos que lo que se produce en Nicaragua lo pueden producir en Asia también. Y eso tiene que ser, el gobierno tiene que actuar rápidamente en preparar una serie de incentivos para la zona franca, porque si no, el año que viene hay serios problemas. ¿Comentarios finales, don Enrique? Sí, ahora sí estoy de acuerdo con Bosco. Realmente nosotros estamos obligados a presentar, a elaborar, a consensuar una propuesta de modernización económica y social de este país que sea atractiva, que sea creíble y que sea viable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos efectivamente que crear el aparato organizativo, llámese alianza, coalición, juntura o lo que fuera, para trabajar por esa propuesta. Y tenemos que acordar una estrategia que nos permita trabajar juntos de cara a ese objetivo. Creo que esos son los desafíos y desplazarlos en el tiempo. Me parece que esta decisión de Ortega con los cargos reveló cuánto le importa la institucionalidad a él. Es decir, no le importa nada, ni le importa lo que piensen los demás. Hace y deshace de acuerdo con, como decía mi abuelita,
su regalada gana. Pero creo, he estado oyendo tus comentarios, que para nosotros, quienes queremos la democracia en este país, representa una oportunidad lo que hizo. Ya realmente hay la oportunidad de que saneadas las dudas que podían haber, ¿verdad? De uno, la suspicacia, el otro, podemos con una mesa más o menos, no limpia, ¿verdad? Pero sí despejada, ponernos a trabajar en estas direcciones. Y creo que ahora, más que ayer, que antier y que antes de Semana Santa, hay grandes condiciones para que los distintos sectores que queremos un país distinto, moderno, dinámico, próspero, justo, democrático, digno, podamos juntar esfuerzos. Creo que la unidad de la oposición está más cerca. Creo que la unidad es condición necesaria para que podamos avanzar en estas direcciones, y creo que ahora hay mejores condiciones que antes. Y la favoreció Ortega. Bueno, le agradecemos al embajador Bosco Matamoros, al diputado Enrique Sáez. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo